de esta nueva situación. Los tipos de duelo. El duelo anticipado se da antes de que la muerte haya ocurrido y los sentimientos y las emociones preparan para la inevitable pérdida. Es un proceso de duelo prolongado, pero no tan agudo. Y cuando llega la muerte, se suele experimentar una sensación de calma. El duelo sin resolver es un duelo que suele denominarse así porque sucede después de cierto tiempo, por lo general entre los 18 y los 24 meses del suceso y todavía no se ha superado. El duelo crónico es una clase de duelo sin resolver y que no remite con el paso del tiempo, dura durante muchos años. También suele denominarse duelo patológico o duelo complicado. Y la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada los sucesos relacionados con la muerte. El duelo ausente hace referencia a cuando la persona niega que los hechos han sucedido. Un duelo retardado es similar a un duelo normal, con la diferencia de que su inicio se da al cabo de un tiempo. Suele ser parte de un duelo ausente y también recibe el nombre de duelo congelado. Las personas tratan de controlar sus emociones en exceso y se muestran sumamente fuertes. El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en la expresión de sentimientos y se evita el dolor de la pérdida. Suele venir asociada a quejas psicosomáticas. La personalidad del individuo le impide llorar y expresar el duelo. El duelo desautorizado se da cuando el entorno de la persona que está sufriendo este proceso no lo apoyan o hay un estigma social. El duelo distorsionado suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo, pero ante un nuevo suceso, renueva toda esa situación de dolor y lo hace revivir todo ese proceso. Cuando hablamos de duelo complicado, se considera que es duelo patológico, aquel duelo que no se resuelve, que no permite que la persona vuelva a recuperar el sentido de la vida y que no encuentre un nuevo significado a su situación actual. Dura un periodo mayor de los 6 meses, les incapacita para poder mantener su rutina de trabajo. El recuerdo es permanente, esa sensación de tristeza, la incapacidad de aceptar la muerte, provocando una amargura constante, y es un sentimiento de aislamiento social y falta de confianza en las demás personas. El duelo pasa por varias etapas o fases. Hay diferentes autores, entre ellos está Baldwin, que habla de 4 fases. La fase de pérdida de sensibilidad temporal, que puede durar 1 hora, hasta una semana, y entonces es donde la persona se siente aturdida, le cuesta aceptar la realidad de lo ocurrido. La fase 2 es la de la melancolía y la necesidad de recuperar a la persona querida. Entonces, cuando aparece el llanto, la inquietud, hay insomnio, rabia contra las personas que se supone que son las responsables de la pérdida. Está la tercera fase, que es el momento de desesperanza y depresión, y es donde se siente una pérdida por el interés por el mundo externo. Hay el abandono de cualquier actividad desvinculada del ser perdido, y se siente la necesidad de ser escuchada. La cuarta fase es la fase de aceptación y superación de la pérdida. La persona se da cuenta de su situación, si es huérfano, viudo, la pérdida de un hermano, en fin, aprende a vivir su nueva situación, restablece una relación con las demás personas, recupera sus capacidades y el interés por el mundo exterior. También hay otra teoría que es las etapas del duelo según Kübler-Ross. Ella habla de 5 fases y está la negación, que es un estado de incredulidad, no creo lo que pasó, estoy aturdido, tengo ansiedad y estoy en un estado de shock. La ira
es cuando se toma conciencia de la pérdida que se ha sufrido y se manifiestan emociones de rabia, envidia, hostilidad, irritabilidad, siento reproche y sentimientos destructivos. En esta etapa se suele sentir una sensación de injusticia y de preguntarse por qué a mí, por qué me sucedió esto a mí y no a otra persona. La negociación en esta fase hay una añoranza de lo perdido y el compromiso ante la recuperación personal. Entonces empezamos a establecer ciertas metas para recuperarse de la situación y del dolor emocional. Está la etapa de depresión, que son los sentimientos de vacío, un dolor profundo que puede llevar a la persona a la desesperanza. Es un momento crítico en el que la persona se puede abandonar del tratamiento o aislarse incluso del mundo. Y en algunos casos se puede llegar a pensar hasta en el suicidio. La aceptación es la última fase, es donde acepto la realidad, miro hacia el futuro, le doy un nuevo significado a la vida y no se trata de resignarse a la pérdida, ni de ser feliz por lo que sucedió, sino adaptarme a la nueva situación de vida y establecer nuevas relaciones, métodos y proyectos de vida. No siempre las fases se dan de forma continua. Podemos llegar a la fase de la negación y volver a retroceder a la primera fase, o estar en la aceptación y volver a la depresión. La fase del duelo pues influye mucho la personalidad de la persona que la esté sufriendo y del entorno que esté a su alrededor. En cuanto a las estrategias y técnicas, hay infinidad de técnicas. Hay el uso de cartas, diarios, fotos, visualizaciones que nos permiten expresar esas emociones y esos sentimientos, dándole un significado a la experiencia. Está el roleplay, que ayuda a las personas a representar diferentes situaciones, tomando el papel protagónico en diferentes situaciones y en diferentes momentos. La visualización e imaginación de escenas en las que se encuentra el fallecido. Está la técnica gestal de la silla vacía, que esta técnica no es de la imaginación, sino que de estar presente en el presente y de hablar con la persona fallecida en vez de hablar de la persona. Hay técnicas como la reestructuración cognitiva, las autoinstrucciones positivas y autorrefuerzo, la resolución de problemas con la ayuda de la toma de decisiones, manejo de contingencia, técnicas de relajación para situaciones de ansiedad e insomnio y muchas otras. Hay que resaltar que cualquier técnica es esencial elegir el momento oportuno. Hay momentos en que una técnica es mejor que otra, dependiendo la fase en el proceso de duelo y de las particularidades de cada individuo. En el caso del duelo complicado, que es el duelo con más difícil de tratar y el que más tiempo lleva poderlo solventar, está la terapia de la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. Esta es una terapia elaborada por Francine Shapiro y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como eficaz para el tratamiento del estrés postraumático y del trauma. Esta terapia implementa los movimientos oculares de los ojos, movimientos rápidos y voluntarios que reducen la intensidad de la ansiedad asociada a pensamientos y cogniciones negativas y la relaciona con experiencias traumáticas. Su objetivo principal es facilitar de manera rápida la reducción de sentimientos y pensamientos negativos, además de alcanzar un funcionamiento global y almacenar información de manera adecuada. Una de las ventajas de esta técnica es que el paciente se prepara
para entrar en contacto con la experiencia imaginaria, y por periodos cortos que le permiten pausar la proyección en el momento que ellos la requieran, y le permite tener un control y una exposición de temor al temor. En fin, el proceso de duelo es un proceso difícil de manejarlo, es una sensación de vacío, de no saber y de querer encontrar explicaciones donde no las hay, y donde la ayuda psicológica es de vital importancia, no solo para la persona y para el núcleo familiar de la persona que partió, sino para su entorno, amigos y demás familiares. Muchas gracias.